Buenas tardes, gracias por acompañarnos. Yo soy Yolanda Aguilarte y bueno, en nombre de Superatet les damos la más cordial bienvenida a este webinar. Niñas y adolescentes empoderadas a través de la tecnología. Este webinar definitivamente está dedicado a las niñas. Normas del espacio. Quisiera comentarles, por favor, que antes de iniciar tengan en cuenta las normas, que al ingresar mantengan su micrófono y la cámara apagada, y si desean intervenir o hacer alguna pregunta, pueden levantar la mano o escribir en el chat. De todas maneras, al final vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas, ¿ok? Para quienes no conocen a Superatec, como bien saben, somos una organización de desarrollo social educativa. En Superatec ofrecemos oportunidades de superación a personas y comunidades mediante la formación en las áreas de tecnología, formación humana y en el emprendimiento. También colaboramos con los sectores productivos del país, por supuesto, con las empresas que siempre son nuestros aliados, promoviendo la inserción laboral juvenil y la contribución a través de iniciativas de responsabilidad social. Las empresas pueden hacer responsabilidad social con Superatec. Actualmente contamos con 16 centros de formación en alianza con otras organizaciones que están asentadas en comunidades populares. Tenemos 20 años de fundado y en 20 años hemos formado a más de 82,000 beneficiarios. Ahora con mucho gusto les presento a la profesora Rodríguez Flores. La profesora nos va a compartir su experiencia en el empoderamiento de las niñas y adolescentes a través del uso de tecnología. Rodríguez Flores es licenciada en educación, educadora de vocación, por supuesto, especialista en planificación y gestión de proyectos de desarrollo y planificación estratégica. Actualmente es presidente de la Fundación de Amigos del Adolescente, Fundamap, con gran liderazgo en dirigir equipos de alto rendimiento, es máster trainer en programación neurolingüística, facilitadora de talleres de crecimiento personal, conferencista, especialista en temas sobre cultura afroamericana con experiencia de voluntariado en diversas causas sociales en Venezuela, África y en varios países de América Latina. Ha dirigido equipos de trabajo en causas sociales comprometidas con los sectores más vulnerables y es facilitadora de aprendizaje acelerado. Entonces, bueno, vamos a comenzar con nuestro webinar que se trata de niñas y adolescentes empoderadas a través de la tecnología. Entonces, con mucho gusto la escuchamos, profe. Vamos a ver. Buenas tardes a todos los que están presentes. Voy a ver si puedes. Encendí la cámara. Buenas tardes a los que están presentes. Para mí es una alegría muy grande estar en este webinar porque yo vine a hacer Superatec. Y entonces cuando Superatec pide un favor, eso está en mi corazón sembrado, ¿no? Muchísimas gracias por estar aquí esta tarde en un tema tan importante como son los niños, niñas y adolescentes, y sobre todo en este tema de la tecnología. Como decía, soy presidenta de la Fundación Amigos del Adolescente. Nosotros trabajamos con niños y adolescentes en situación de riesgo. En este momento estamos en La Vega y Petare, y un proyecto que acabamos de comenzar a desarrollar en Katia en alianza con el Centro Comunal Katia. Muy bien, entonces gracias por estar aquí. Espero que podamos compartir más que una clase magistral, es un conversatorio porque es un tema que atañe a mucha gente, y los que se han incorporado y se vayan incorporando tiene mucho que ver con nuestro trabajo y sobre todo con el trabajo de hacer que nuestros niños y adolescentes tengan las oportunidades que necesitan para desarrollarse en esta sociedad y sobre todo a nivel de Venezuela. Gracias entonces a Superatec por esta invitación y empezamos. ¿Ok?
Bien. Bien. Voy a comenzar con esta diapositiva con un adolescente de esos que nosotros conocemos y que andan por allí por nuestras calles, que nos dicen de repente hola y nos quedamos así como que eh, sorprendidos con lo que vemos y sobre todo las generaciones, sobre todo la mía, que está bastante lejos de la de ellos en cuanto a años, entonces nos quedamos así como que, ahora qué le digo, ¿no? Sin embargo, los adolescentes de ahora tienen unas características que a lo mejor mi generación cuando era adolescente no tenía, que era la característica de la cercanía, de la creatividad, de ese encontrarnos del tú a tú horizontal, aún con aquellas personas que tienen más años que nosotros o que tienen una edad superior a la de ellos, ¿no? Entonces, hoy quiero decirle a los que están aquí presentes, bueno, hola, y en nombre de los adolescentes quiero no solamente darles la bienvenida, sino me gustaría que, ya que estamos pocos dentro de la sala, me gustaría que me hicieran un feedback o en el chat o levantando la manita. ¿Qué impresión les da este niño, aunque tenga una computadora un poco bastante antigua? ¿Cuál es la impresión de ustedes de este niño frente a la computadora? ¿Qué les dice a ustedes ese hola? ¿Qué les está diciendo? Y cualquier comentario que podamos hacer. Y sobre todo, presentarnos, decimos el nombre y podemos dar nuestra opinión. ¿Se escuchan comentarios o se leen comentarios? ¿Me escuchan bien? Sí, el muchacho como que no tiene cara de buenos amigos. No me interrumpa. Me sacaron de donde estaba, de mi mundo, y a ver qué es lo que tú quieres de mí. Este, Exactamente. Me sacaron de mi mundo. Una de las cosas que nosotros, los que pertenecemos a mi generación, una generación después, pero que no pertenecemos a esta generación de la tecnología, no nacimos con la tecnología, eh, no, a veces no entendemos ese mundo, cómo estar inmerso en ese mundo y sentir que allí es mi interacción con alguien que a lo mejor no estoy viendo, con alguien que está lejos, se convierte en una interacción tan cercana que me modifica no solamente conducta, sino que hace que yo sea a veces otra persona o que me sienta, eh, recupere cosas que a mi alrededor no tengo y que me lo da una persona que a lo mejor ni siquiera nos vamos a encontrar nunca. Entonces, la tecnología, vamos a comenzar por aquí, la tecnología es un mundo en donde los adolescentes, los niños, niñas y adolescentes entran y a veces nosotros no sabemos cómo lo vamos a acompañar. Y lo voy a unir tecnología y empoderamiento con esta imagen de esta niña, ¿verdad? Aunque la palabra empoderarse o el empoderamiento femenino, empoderamiento de los adolescentes, empoderamiento de los niños, está referido mucho al ámbito público, al ámbito social o al ámbito político. Aquí yo quiero comenzar por ese empoderamiento personal interno que nuestros niños, niñas y adolescentes tienen que hacer para poder emerger hacia la madurez y hacia la adultez con las fortalezas y también con las debilidades, pero sobre todo con las fortalezas, las capacidades y las oportunidades que necesitan. Es un reto, empoderarse es un reto, el reto de construirse con sus fortalezas y debilidades y en las cuales nosotros los adultos
significativos o no, de nuestros niños, niñas y adolescentes, hemos de acompañar ese proceso de, de hacer que ellos lo vean tanto más como un reto que como un problema. Sobre todo con nosotros que sabemos que en la adolescencia se generan muchos cambios y los cuales los muchachos, la mayoría no están preparados. Algunos psicólogos dicen que si se han vivido plenamente y en forma sana todas las etapas anteriores, de 0 a 5 años, de 5, 6 años hasta los 10 años, de los 10, 12, va a haber pocos problemas o pocas crisis en la adolescencia. Sin embargo, la adolescencia es una etapa de crisis. Por eso, aunque empoderarse tiene que ver con el ámbito público, político o social, nosotros aquí estamos hablando del empoderarse de su propio ser, como ser humano en la historia, como ser humano posicionado en una sociedad, en una cultura, en una familia, en una comunidad. Entonces, asumir el reto de construirse con sus fortalezas y debilidades. Asumir el reto de que yo tengo el control de mi propia existencia, de mi propia vida, y no dejar que otro sea el que lo maneje. Es muy difícil en esa etapa de la adolescencia porque allí las personas, el ser humano en la adolescencia está a merced, está muy débil todavía su personalidad, y sobre todo dicen los neurocientíficos que estudian el cerebro, que todavía la parte del neocortés no ha madurado suficientemente. O sea, el neocortés madura a partir de los 21 años. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el adolescente es muy manipulable. El adolescente está en una etapa de debilidad psicológica porque anda buscando su propio camino. Sin embargo, nosotros hemos de acompañarlo en esta etapa para que pueda asumir el reto de conocer, asumir y reconocer, y sobre todo sentirse bien dentro de su cuerpo. Es muy importante para los adolescentes en esta etapa. Entonces, como les decía, reconocerse, genera la aceptación personal, que genera la autoconfianza, una autoestima adecuada en todos los sentidos de la vida. Entonces, a mí me gusta comenzar el tema del empoderamiento por el tema del autoconocimiento. O sea, no puede haber, eso según mi criterio, un empoderamiento social o público si yo no sé quién soy, si yo no me reconozco, si no me acepto, si no hay una autoconfianza, si no hay una autoestima adecuada, si no he trabajado lo que soy. Que en la adolescencia, en la niñez y en la adolescencia todavía no ha madurado, y eso no tiene la consistencia que después va a tener en la edad adulto joven, en la edad adulta. Sin embargo, a los adolescentes sí se les puede acompañar para que puedan hacer ese proceso y vayan haciendo ese proceso poco a poco, que les ayude a situarse como seres históricos en una sociedad y sobre todo a aportar lo que tienen que aportar. Sobre todo estas generaciones, la Z, a los que han llegado últimamente a este mundo que nosotros hemos construido, son personas que ya traen a veces como con una sabiduría que nosotros no teníamos, mi generación no tienen como unas intuiciones porque son por las motivaciones que tienen alrededor, que son muy estimulados por la estimulación temprana que tienen. Entonces, con él se puede trabajar algunos temas que por lo menos que con mi generación no se podía trabajar. El empoderamiento comienza con conocerse, reconocerse, aceptarse, construir la autoconfianza, la autoestima adecuada para poder situarnos en el mundo público y social que le compete a cada ser humano. ¿Sí? Entonces es muy importante, muy, muy, muy importante
que nosotros trabajemos la autoestima. ¿Y qué es la autoestima? Son las percepciones, sentimientos y creencias que se tiene de sí mismo. A lo mejor preguntarán, bueno, estamos hablando del empoderamiento a través de la tecnología. Sin embargo, voy a adelantarme al final del webinar, que tengo un compartir de experiencia con niñas que han estado en nuestro programa. Y aquí también Superatec tendrá muchísimo más testimonio. La tecnología le da consistencia a la autoestima, porque estamos en un mundo tecnológico y tecnologizado. Entonces, el dominar la tecnología, el conocer la tecnología, el empoderarme de la tecnología, genera una percepción personal más consistente de la que se puede tener que no sin tener ese acceso. O sea, ese conjunto de percepciones, sentimientos y creencias que se tiene de sí mismo se fortalece con la tecnología, con el acceso a la parte, todo lo que es el mundo tecnológico. Llámese tecnológico lo que nosotros lo estamos circunscribiendo a lo que son las redes, a lo que son todo lo que es manejar, todo lo que significa la, lo que significa la computación, lo que significa manejar un equipo, manejar unos teléfonos. Eso le da consistencia. Es verdad que muchos han levantado la voz por lo que significa entre los jóvenes, entre los niños, el hecho tecnológico como negativo, en el sentido de que puede crear adicción, puede crear retraso, puede crear aislamiento, pero cuando se maneja en forma positiva y sobre todo cuando los jóvenes tienen acceso a la tecnología, la experiencia nuestra y supongo que también sin suponer la de Superate, es de que hay un incremento y un fortalecimiento de la autoestima. Hay un fortalecimiento de la percepción de sí mismo, un fortalecimiento y un crecimiento de la valía personal. A lo mejor algunos dirán, no, porque es que entran en la moda, entran en los parámetros que la sociedad está planteando en este momento. Sin embargo, eso es como cuando se inventó o la escritura, o se inventó, ¿qué te digo?, la imprenta. Hubo un avance tecnológico, hubo un avance de la sociedad como sociedad. Entonces, y sobre todo en aquel siglo XV, siglo XIV, siglo XIII, los avances tecnológicos eran muy cortos, eran muy pequeños, y la sociedad iba muy lenta. Hoy decimos que cada vez que sale una nueva versión de una aplicación o sale una nueva versión de una computadora, ya la sociedad da un salto hacia adelante. Entonces, ¿qué significa eso? Yo considero que una de los plus que genera la tecnología entre los adolescentes es el incremento de la creatividad. El incremento de la creatividad, el incremento de la autoestima, el incremento de la percepción de sí mismo, el incremento de su posicionamiento en la sociedad, todo eso genera. Es por eso que de abrirle el mundo tecnológico a los adolescentes genera que nuestras sociedades avancen al ritmo y al paso que deben. La tecnología excluye a una gran cantidad de jóvenes, también adultos, también de niños. Yo a veces me he preguntado, no lo he investigado, pero a veces me he preguntado que todas esas generaciones que se van sucediendo, que si los millennials, que si los Z, que si y después me pongo a ver que yo he trabajado en el campo donde no se tiene ningún acceso a estos medios tecnológicos, si realmente esas generaciones son para todas unívocas, en el sentido de que todo el mundo con solo nacer en esta época ya en este mediatizado por los avances tecnológicos y el acceso a esos avances tecnológicos.
yo considero que es lo segundo. Y lo veo en los barrios, lo veo en el campo, cuando he tenido que ir a trabajar a los campos, he tenido que trabajar en el mundo indígena. O sea, hay una exclusión y unas brechas generacionales y de percepción del mundo muy grande y de posicionamiento. O sea, quien más acceso tiene a la tecnología, más puede empoderarse de los medios y de la y de la del, de la, de la sociedad. ¿Ok? Entonces, la tecnología nos transforma, la tecnología nos cuestiona, la tecnología nos hace ir hacia adelante, la tecnología nos establece las líneas y el paso del desarrollo, y la tecnología hace que los seres humanos sean de una determinada manera. La tecnología nos transforma, y si con todas las herramientas educativas que podemos establecer para que esto sea así, la tecnología nos trae la transformación para mejorar. Y estamos en un proceso siempre de mejora, siempre que accedemos a la tecnología. Me gustaría escuchar hasta ahora opiniones sobre lo que se ha tratado hasta este momento. Bueno, muy de acuerdo, profe, porque la tecnología nos abre un mundo de posibilidades, nos abre las puertas al conocimiento. Y estos muchachos que nacieron en este momento con acceso a tanto conocimiento, pues tienen mejores condiciones para tener una buena autoestima a través del conocimiento, como usted estaba diciendo. Sin embargo, bueno, definitivamente los adultos no debemos olvidar la supervisión allí, ¿no? Porque están en un proceso de maduración y tenemos que estar allí con ellos, acompañándolos en todo momento, protegiéndolos de la información que no saben manejar todavía. Exactamente. Y sobre todo, mira, una de las cosas que yo he visto con los docentes, yo pertenezco, soy docente, y con los papás, es que como los hemos abandonado en este transitar por el mundo tecnológico, porque les hemos dado una autoridad, no solamente en el conocimiento que ellos tienen, sino autoridades en todos los sentidos. Por eso tú decías, hay que acompañarlo. Puede ser que yo no maneje las herramientas tecnológicas que ellos tienen, pero sin embargo soy garante de que ese manejo de las herramientas tecnológicas sea conforme a unos parámetros que le ayuden a ellos a desarrollarse como seres humanos en el sentido de la planificación como ser humano. Entonces, cuando se acompaña, y es obligatorio el acompañamiento, una cosa es que ellos tengan, vamos a decir, entre comillas, la autoridad porque conocen las herramientas, son más creativos, son más curiosos. A veces nosotros no tenemos la curiosidad que ellos tienen. Entonces, pero eso puede ser que tengan allí más conocimiento que nosotros. Pero nosotros tenemos una experiencia y somos los garantes como adultos, y sobre todo los adultos significativos en la vida de los jóvenes, de los niños, niñas y adolescentes y jóvenes. Somos garantes de que esa tecnología no se vaya a utilizar en forma negativa. ¿Por qué? Porque es adictiva, vamos a decirlo así, para algunas cosas, por lo menos el teléfono, pero sin embargo se crean cosas geniales. Yo lo estoy viendo ahorita con la jovencita que me está llevando a las redes de la fundación. Pues. O sea, yo nunca jamás crearía en tan poco tiempo las cosas que ella hace, utiliza las aplicaciones, nos hace las presentaciones, nos ha hecho algunas cosas que tenemos que, y eso no lo, pero siempre acompañando a los jóvenes. En eso tienes toda la razón, porque una cosa es que ellos tengan, vuelvo a repetir, la autoridad, entre comillas, porque manejan unas herramientas, y otra cosa es que nosotros los dejemos solos pensando que ellos pueden manejar todos los ámbitos y todo lo que significa las variables que acompañan a la tecnología, porque la tecnología también debe tener una ética,
Y esa esa es la ética es la que nosotros tenemos que garantizar. ¿Alguien más tiene algún comentario, aporte? Ok, continuamos. Se escucha bien, ¿verdad? Porque como está silencioso, no sé si... Sí, se escucha muy bien. Siempre dicen que estas sesiones parecen unas sesiones de espiritismo, porque la gente está del otro lado y uno no sabe qué están pensando. Entonces, para cerrar esta lámina, mire, transformar para mejorar. La tecnología nos transforma, pero nos debe transformar para mejorar. Ahorita está muy en boga lo de la inteligencia artificial. Yo como docente eh, me surgen muchísimos interrogantes. O sea, ¿cómo ayudo? Primero, ¿cómo me empodero yo de todo lo que es lo que es la información y la formación y la capacitación en la era, en lo que es la tecnología y sobre todo ahora que me están hablando de inteligencia artificial? A veces hasta me he sentido amenazada porque algunos hemos creado tiene que ser para mejorar el cómo el medio ambiente, o sea, cómo nosotros utilizamos la tecnología para mejorar el medio ambiente. El año pasado nosotros llevamos al programa Technovation de Impact Hub unas jóvenes de la Vega, y una de las jóvenes trabajó sobre una aplicación para celulares de reciclaje y medio ambiente. Ella, cuando llegó, no, eso fue una novedad extraordinaria para ella, pero la tecnología, además de que se abrió a la tecnología en un ámbito que ni ella ni soñaba hacerlo, que era el ámbito de crear aplicaciones para celulares, y se abrió además al tema del medio ambiente, de cómo proteger al medio ambiente, cómo puedo yo ser transformadora de la cultura del medio ambiente en los barrios de La Vega, que, eh, que donde el medio ambiente no es lo más, no, a veces no es lo más agradable y tampoco es lo más cuidado que tenemos. Y ella se entusiasmó con ese tema y hasta vio hasta una posibilidad de hacer negocio con el reciclaje y la educación del medio ambiente en el barrio, en su zona del playa. Entonces, eso es el acompañamiento de nuestros niños, niñas y adolescentes, es lo que Supérate desde el principio. Yo me acuerdo, yo tuve la dicha de estar sentada con Germán de Kessel, cuando todavía estaba comenzando, era apenas casi se puede decir que era una idea, y como él decía que quería darle a Venezuela lo que Venezuela, retribuirle a Venezuela lo que le había dado a él. Y él decía que en aquel entonces, 20 años atrás, que no teníamos los avances tecnológicos apenas, apenas teníamos unos celulares que ahora nos da risa cuando los vemos en las películas. Pero Germán decía, la transformación de la sociedad viene por la tecnología. Y yo quiero dejarle a Venezuela, o aportarle a Venezuela precisamente mi granito de arena para que pueda caminar hacia adelante con jóvenes que se abran a los procesos tecnológicos de construcción del país, que sean sujetos de transformación de la sociedad venezolana y que sean sujetos de transformación para sus propias comunidades. Y creo que Superate lo ha ido logrando con esos 82,000 beneficiarios que ya tienen. Y sobre todo se continúa, ¿verdad? Superarse a través de la tecnología y transformarse a través de la tecnología. Eso es lo que el deber ser de todo lo que significa para nosotros trabajar con la tecnología, con los niños, niños y jóvenes y adolescentes. ¿Ok? Entonces, ¿empoderarse de qué? ¿De qué es que nos vamos a empoderar? Ya dijimos que era de la autoestima, de los valores, de las capacidades, de las potencialidades que tenemos, pero la tecnología, una de las cosas que logramos con la tecnología y con el empoderarnos a través de la tecnología es que controlamos los recursos. Y cuando hablamos de recursos,
estoy hablando de los recursos personales, de los recursos sociales, de los recursos del medio ambiente, de los recursos tecnológicos. Y entonces nosotros, cuando me empodero de los materiales y simbólicos, se refuerzan sus capacidades y el protagonismo de todos en la sociedad. Los jóvenes, los niños, niñas y adolescentes, las niñas y adolescentes comienzan a ser comienzan a ejercer un papel protagónico en la sociedad. A veces son pequeñas acciones, a veces, mira, construyo un blog, a lo mejor tengo un grupo de WhatsApp, a lo mejor, no sé, hago un podcast, a lo mejor tengo un canal de YouTube, a lo mejor hago videos de TikTok, a lo mejor tengo una cuenta en Instagram, una cuenta en Facebook. O sea, comienzo, y esto es bueno que nosotros se lo hagamos ver y reconocer a los jóvenes, a los niños, a las niñas, niños y adolescentes, de que están transformando la sociedad y sobre todo están teniendo un papel protagónico, que no solamente es el influencer o hacer video por hacer video, sino cómo puedo ser yo protagonista de la transformación de la sociedad, de mi comunidad y de mi propia transformación personal. Que un ámbito, un contenido de la tecnología que nosotros hemos de tener presente con nuestros niños, niñas y adolescentes. Que ellos sepan que al empoderarse de la tecnología, tienen control de los recursos, control de sus propios recursos, pero también de una serie de recursos tecnológicos que les deben ayudar a mejorar la sociedad en la que vivimos, que nos debe ayudar a mejorar el país donde estamos. Entonces, eso es, creo que Superate va excelente por ese camino desde ya hace 20 años. Nosotros, aunque la misión de Fundamat pudiera no estar alineada con la tecnología, hemos incorporado el componente tecnológico para nuestras niñas, para nuestros participantes. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta de que si nosotros o queremos prevenir el embarazo o queremos que ellos construyan su proyecto de vida, ese proyecto de vida no puede estar divorciado de la tecnología. Y el proyecto de vida, la tecnología sustenta y le da base y le da fortaleza a un proyecto de vida. Y yo lo veo con la muchacha con la jovencita que nos está llevando las redes sociales. O sea, ella comenzó, hizo toda esa capacitación y ahora hasta le ha dado una profesión en la cual ella se está sustentando a sí misma, está ganando dinero con eso, pero también está prestando un servicio porque a nosotros nos lo hace como voluntaria y lo hace con un entusiasmo que de verdad a veces a mí hasta me da cosas como un poquito de pena pedirle las cosas, pero ella lo hace con tal entusiasmo y da unas respuestas inmediatas que uno dice, conchale, sí se puede mejorar la sociedad y sí podemos inculcarle a nuestros niños, niñas y adolescentes valores y ética para que puedan trabajar y puedan empoderarse a través de los medios tecnológicos que en este momento manejan y sobre todo ellos que son naturales de la tecnología. Así como yo soy inmigrante en la tecnología, ellos nacieron en la era tecnológica y entonces tienen una ventaja con respecto a mí que todo lo tengo que aprender como llegando a un país extranjero. Y como volviendo a la primera mina, ese es su mundo. En ese mundo ellos han nacido, en ese mundo se han criado, en ese mundo se han alimentado, en ese mundo han crecido, en ese mundo están madurando. Entonces, pero nosotros hemos de ayudarles y acompañarles para que, como garantes de la ética, del progreso transformador, pero también del proceso de control de los recursos y sobre todo el proceso de empoderamiento de todo lo que significa ese mundo, pero para bien personal, comunitario, social, mundial, o sea, que sea para bien de la sociedad y para bien de la propia persona que está inmersa en la tecnología. Nuestras niñas y adolescentes
se sienten que tienen que aportar a la sociedad cuando ellas pueden manejar esos recursos, tienen el control de esos recursos y se los pueden aportar a alguien. Eso es lo que, ese de aportarle esos recursos a alguien, aportarle esos conocimientos a alguien, aportarle esa pericia a alguien, es la que nosotros tenemos que garantizar con nuestra presencia ahí de acompañamiento. A lo que tú estás aprendiendo, lo que tú sabes, es para que alguien se beneficie. El primer beneficiario eres tú, pero el segundo beneficiado es otra persona o es otro grupo o es la comunidad a quienes tú estás sirviendo y sobre todo sintiendo esa alegría de estar sirviendo a otros. ¿Por qué? Porque empoderarse el joven, el niño, el adolescente, la persona, se siente bien consigo mismo, refleja, como ya les decía, una buena autoestima y aprecia lo que vale. Está orgulloso de sus capacidades, habilidades y logros cotidianos. Aquí yo me acuerdo estoy recordando a un jovencito de 16 años que estaba en un proyecto, en un programa de capacitación laboral de los que tienen fe y alegría, y él fue como pasante nuestro a la oficina de Fundamar. Pero ese niño sabía que tecnología estaba por encima de los conocimientos que podían haberle impartido en el curso que estaba haciendo. Y entonces yo le decía el genio, porque era una cosa. Y yo me acuerdo que él había llegado, él estaba se sentía fracasado y frustrado, porque el sistema escolar normal, natural, el formal, lo había sacado de circulación por un problema que él era de la Vega Arriba, un profesor parece, según su versión, le había aplazado una materia, le dijo que jamás iba a pasar esas materias. Él se quedó desescolarizado y fue a hacer a estudiar en SECAL, pues, en el centro de capacitación. Mire, el conocimiento tecnológico le hizo salir a él del fracaso que en ese momento, que hasta ese momento sentía. Él se dio cuenta de que toda su vida académica, la vida académica en la educación formal, le había, le había, le había convencido de que él no valía nada, de que era bruto, de que él no podía lograr nada, de que él era un fracasado. El acceso a los conocimientos tecnológicos lo impulsó a volver a retomar su proceso académico, a sacar su bachillerato, se convirtió en una persona diferente con solamente acceder a la tecnología. Eso es lo que yo llamo la tecnología que ayuda en capacidades y potencialidades. Les revela, porque en la tecnología una de las características que tiene es que genera mucha creatividad y la creatividad genera empoderamiento y la creatividad genera autoestima y la creatividad genera alegría, a la creatividad genera ese flow de sentirse bien consigo mismo. Entonces, de verdad yo me acuerdo de este niño, él apenas tenía 15 años y ya se sentía fracasado, pues se sentía fracasado porque el sistema escolar formal lo había execrado y lo había execrado por una causa que no era, no, él no tenía responsabilidad de eso. Yo siempre digo que yo como docente y trabajé en la educación formal, en el aula con los muchachos, nuestro sistema educativo venezolano está pensado para una sola clase de personas y por eso hay tanto fracaso. Ahorita y sobre todo, dígame, en esta emergencia humanitaria compleja que tenemos, donde se dice que ya hay 2.5 millones de niños, niñas y adolescentes que no se inscribieron en este año escolar 2022-2023. Podemos nosotros pensar abrirles hacia el campo tecnológico, y ustedes dirán, bueno, pero es que es un número muy inmenso. Eso significa un reto, significa que hay toda una población que grita y que nos grita que necesitamos hacer cambio en nuestro sistema escolar y necesitamos hacer cambio en nuestra concepción del mundo
necesitamos hacer cambios en cómo estamos viendo a nuestros niños, niñas y adolescentes en relación con un tema tan importante como es el tema tecnológico. Y cómo nosotros podemos superar esa brecha de exclusión del que puede acceder y del que no puede acceder. Es una brecha, yo digo que no es una, es un zanjón, eso es más que una brecha, es una cantera extraordinaria que está allí, y que tiene a unos relegados y al margen de la sociedad. O sea, vamos a ser sinceros, al margen del desarrollo y al margen del... O sea, cómo ayudar nosotros y cómo empoderar a nuestras niñas, niños y adolescentes a través de la tecnología para que ellos sean las personas que deben ser y sobre todo desarrollen todas sus capacidades. Traemos a colación esta cómo empoderarnos. Fíjense que las tecnologías de la información y las comunicaciones, que son las que más en boga están y las que han hecho un proceso más educativo, sobre todo yo que estoy que he formado parte del sistema escolar, fueron poco a poco decantando, y esa tecnología de la información y la comunicación surgieron las tecnologías del aprendizaje y el conocimiento, en el cual mucha gente muchos estudiantes se han beneficiado, muchos niños, niñas y adolescentes, pero aquí estamos. ¿Quién accede a la tecnología? ¿Quién tiene los espacios y los materiales y los equipos tecnológicos para poder acceder al conocimiento y al aprendizaje? Y como les decía, o sea, puede la tecnología, en este momento está la tecnología tal y como la conocemos y en el estamento que está, y a quien llega en este momento, ayudando al empoderamiento y a la participación de todo, vamos a hablar de Venezuela, de nuestro país, cómo está la tecnología con, en relación con el desarrollo del país. Va a nuestro país y va a nuestros niños, niñas y adolescentes a la par y caminando al mismo ritmo que está caminando la tecnología. Esta mañana tuve una reunión en Venezuela Sin Límite, en la Torre Digital, y precisamente hablábamos de esto. O sea, hay un rezago para muchos niños, niñas y adolescentes en Venezuela, lo que significa que una parte de Venezuela va rezagada, va caminando. Si unos van en el siglo XXI, otros van a mitad del siglo XX. Y hay algunos que en algunas zonas de Venezuela están casi en el siglo XIX. O sea, como ese rezago y cómo hacemos que la sociedad, en este caso vamos a referirnos a nuestro país, cómo hacemos que la sociedad venezolana no vaya dejando miembros rezagados. ¿Cómo hacemos que las tecnologías de la información y de las comunicaciones lleguen a todo toda la sociedad y nos ayuden a nosotros a caminar hacia adelante? ¿Cómo hacemos que las tecnologías del aprendizaje y el conocimiento sean controladas, voy a decirle controladas en el sentido de saberlas manejar, de todos los docentes a nivel nacional? Pues los docentes a nivel nacional están capacitados para aplicar las tecnologías del aprendizaje y el conocimiento en los procesos de enseñanza y aprendizaje que les ayuda, que les toca dinamizar. Está la tecnología empoderando y apoyando y ayudando a la participación de todo en la sociedad, de todos nuestros niños, niñas y adolescentes en la sociedad venezolana. Son temas que me gustaría que no los vamos a contestar nosotros, no los vamos a resolver porque a lo mejor no estamos, bueno, no tenemos las condiciones para hacerlo, y a lo mejor eso necesita de que muchos nos pongamos necesitan de que toda la sociedad entre por ese, pero sin embargo, cuando se plantea los cambios en las sociedades han venido porque alguien se planteó una pregunta y ese alguien comenzó a ver cómo hacía para que esa pregunta pudiera ser respondida por la sociedad. Y bueno, y aportó a lo mejor solamente la pregunta. Ustedes saben que Einstein murió a principios del siglo XX, sin embargo, dejó preguntas abiertas que hoy están siendo profundizadas por científicos en el siglo XXI.
ahorita en el año 2022 le dieron el premio Nobel a 2 científicos que profundizaron en lo que es la física cuántica y cómo la física cuántica está ligada a lo que es la espiritualidad. Pero bueno, entonces, pero eso fue una cosa que comenzó a principios del siglo XX. Si alguien no plantea la pregunta, no hay otro después que la venga a responder o por lo menos que se proponga, o que diga, bueno, vamos a ver si respuesta o si esta pregunta tiene consistencia, es lógica y aporta algo a la sociedad. Bien, aquí les muestro una foto. Pudiera también mostrar muchas fotos de Superatec. Estas son las niñas de La Vega participando en el Innovation Girl el año pasado. Este año también hay otro grupo. Estas fueron las niñas que se prepararon durante 7 semanas en desarrollo de aplicaciones para teléfonos celulares. Hubo una niña, la que está parada a mi lado, que ella generó una aplicación para la prevención del embarazo adolescente. O, como les decía, una niña que ella generó una aplicación para el medio ambiente sano y el reciclaje en La Vega. Otra, una cosa increíble fue que una de las niñas generó una aplicación para el acompañamiento psicológico de sus pares que estaban siendo acosados en la escuela, en los centros educativos. Y así, bueno, esos son de los 3 más impactantes que yo vi y que me parecieron así como que, o sea, son ideas que desarrollaron. Y ahorita mismo, esta mañana, una de ellas me llamó porque realmente ahora con el proyecto que estamos desarrollando, ella quiere participar como voluntaria porque me lo dijo así, o sea, la tecnología, nosotros vamos a tener una parte tecnológica en el proyecto y ella decía, es que la tecnología me cambió la vida. Cuando ellas salieron de La Vega, me acuerdo el primer día, no tenían ni idea y tuvimos que remontar, por eso es muy importante el acompañamiento, tuvimos que acompañarlas porque cuando les dijeron cuál era el producto final que iban a tener al finalizar la capacitación de 7 semanas, muchísimas dijeron que no iban a continuar porque se veían incapacitadas, o sea, ellos desde sus limitaciones decían que ya no podían hacer eso, que ellos no tenían capacidad, que ya no sabían hacer eso. Y bueno, tanto la directora de la escuela, que es la que está a mi lado, como Fundamá, como otras muchachas de Technovation, que no eran de La Vega, pero que les motivaron, les ayudaron a ellas a entender que ellas sí podían. Por eso la alegría tan grande cuando al final están exponiendo su trabajo, estaban exponiendo sus aplicaciones y estaban poniendo en práctica y estaban poniendo a disposición las aplicaciones que habían creado, como ellas realmente era una de las cosas, o sea, esto me cambió la mente, ya el celular no era solamente para tomar fotos, para mandar mensajes de WhatsApp o para hacer videos de TikTok sin ningún propósito, sino que el celular se había convertido en ellas en una herramienta con propósito para el aporte de un tema en la sociedad y sobre todo para ellas mismas. Y de verdad que ya tienen casi un año que terminaron, porque ya terminaron en marzo del año pasado, y continúan de verdad activas poniendo en práctica lo que pasan. O sea, es una experiencia de empoderamiento, de transformación de la autoestima, de transformación y el control, y de la transformación cognitiva, un aprendizaje muy significativo para ellas, el posicionamiento y hasta la transformación en su proceso de enseñanza-aprendizaje en la escuela donde está. Entonces, bien, muchísimas gracias por esto. Abro el espacio para la pregunta, comentario y aporte, que sé que tienen muchísimo, y sobre todo las que han trabajado en estos temas de la tecnología, que tendrán muchísimas cosas que aportar. Nosotros desde la modestia de nuestro transitar con las niñas y adolescentes que han participado y que de verdad, y fue una de las cosas que me dejó superar como plus. Cuando
parecía que, bueno, prevención del embarazo, prevención del consumo de droga, que tiene eso que ver con desarrollar la parte tecnológica. Y me acordé, estábamos hablando en el equipo y me acordé de palabras de Germán de Kessel en aquel entonces cuando digo, miren, la transformación, la tecnología puede transformar el país, eso es lo que yo le quiero dejar a Venezuela. Entonces, por eso, convencida de que realmente la tecnología, el empoderamiento a través de la tecnología hace transformaciones significativas en la vida de nuestras niñas, niños y adolescentes. Muchísimas gracias y bueno, quedamos abiertos a la participación. Me encantó ese comentario, profe, de que la tecnología nos da flow. Eso estuvo Sí. bien chévere. Sí, bueno, si alguno tiene preguntas, comentarios, quieren dar un aporte, pues estamos abiertos a escucharlos y a compartir opiniones en este momento. Estamos todos de acuerdo. ¿Están de acuerdo? ¿Alguna duda, algún aporte que sé que pueden tener? Bueno, ¿Cómo están creo que no hay. ustedes? Ah, mira quién está aquí. ¿Cómo estás? ¡Ay, Tede, qué alegría! ¿Cómo te va? Bien, ¿y tú, chica, cómo te ha ido? Qué alegría To- verte, qué alegría Todo muy saber de bien, ti. todo muy bien. Mira, en el marco de lo que están conversando, el año pasado yo estoy en Washington, la capital de los Estados Unidos, y el año pasado hubo un movimiento aquí por los adolescentes, por las mujeres, a raíz de uno de los tiroteos, el último que mataron a dos maestras, inclusive. Ajá. Y la tecnología sirvió como elemento de convocatoria masiva para todo lo que se hizo, no solamente aquí, sino en todas partes de los Estados Unidos. Y hubo un solo día que salió todo el mundo en todas partes y lo motorizaron unas mujeres. O sea, las personas que estaban detrás de ese movimiento y detrás de la tecnología del movimiento fueron mujeres. Un poco, Wow. pienso yo, porque lo que mataron fueron niños y esto va a sonar un poco, no sé cómo puede sonar, pero las mamás somos las que estamos pendientes de los hijos. Las mamás fueron las que primero estuvieron en el tiroteo buscando a los niñitos que se pudieron salvar. Las mamás estuvieron ahí. Y además mataron a dos maestras, mujeres, mamás, etcétera, ¿no? Entonces, ese movimiento que hubo ese año, sí, el año pasado fue, exactamente el año pasado, fue motorizado por mujeres a través de las redes sociales, que a mí me llegó un mensaje de texto, ni siquiera de redes sociales, fue un mensaje de texto que me llegó explicando todo y por ahí te involucrabas no solamente con el movimiento per se el día que salimos todos, sino después cómo hacían, cómo conectaban ellas a través de esa misma herramienta donativos para las personas que estaban afectadas, donativos para organizaciones que apoyaban sobre todo el tema de las mujeres y del tema de las víctimas de los tiroteos aquí en los Estados Unidos, ¿no? Entonces, bueno, un poco entiendo que el contexto no es el mismo, que el contexto en Venezuela es completamente diferente que el de aquí, pero sigue sirviendo la tecnología para hacer montones de cosas. No solamente que los muchachos o las muchachas estén pegados ahí jugando o conversando o teniendo relaciones amorosas
o lo que sea, sino que también sirve la tecnología como para eso. Y para mí fue muy impresionante que a mí me llegara un mensaje sin yo ni siquiera pedirlo, pues. Pero me involucré por el mensaje. Sí, aquí hay un comentario, creo que de Víctor, ¿no? Desde la coordinación de Superatec Coro. Me pareció interesante este webinar, ya que las jóvenes hay que enseñarles a empoderarse mediante la tecnología, aprovecharlas y crear nuevos retos con la inteligencia artificial que está en su mejor momento. Me encantó para poderlo transmitir a todos nuestros participantes en Falcón. Gracias por compartir todos esos conocimientos. Y gracias por acompañarnos, Víctor. Muchísimas gracias. Hemos visto que tienes bastante movimiento allá en la enseñanza de la tecnología en la coordinación de Superatec de coro, en la escuela taller de coro. Si alguien más tiene alguna pregunta o quiere hacer algún otro comentario. Chévere. Bueno, como dijo Ted, la tecnología sirve para muchísimas cosas, para comunicarnos, acercarnos, hacer convocatorias y nos abre un mundo de conocimiento. Queremos agradecer entonces a Fundamat y especialmente a la profe Rodríguez por promover y apoyar que las niñas puedan acceder de manera igualitaria a la educación, sobre todo en la actualidad, donde casi todo pues está trasladado al mundo digital. Y bueno, que esas niñas y adolescentes en las zonas populares cuenten con acceso a los espacios tecnológicos de manera más fácil para romper las brechas de género también que todavía existen lamentablemente. Finalmente, bueno, nos gustaría, van a recibir los participantes en sus correos una pequeña encuesta para que nos den su opinión sobre el webinar de hoy. Entonces nos encantaría pues que nos den su opinión. Por favor, anoten, tomen en cuenta nuestras redes sociales de Fundamat, la página web es fundamat.org.be, en el Facebook Fundación Amigos del Adolescente, en Twitter @FundamatBZLA y en Instagram Fundamat Venezuela. Y las redes de Superatec, por supuesto, que nos encuentran en todos lados, Twitter y Facebook como Superatec, Instagram superatec.be y en nuestra página superatec.org. Y bueno, muy pronto, en unos pocos días, en la página de YouTube Superatec Venezuela, van a poder encontrar este webinar y lo pueden ver cuantas veces quieran y compartirlo con las personas que consideren que se pueden nutrir de toda esta información. Les agradecemos a todos su asistencia y participación. Gracias de nuevo, profe. Y bueno, recuerden que superarse es la clave. Gracias a ustedes. Sí. Sí, señor. Y superarse es la clave a través de la tecnología. Exactamente. Sí, sí. Muchísimas gracias. Gracias a